Todo empezó el viernes en el karaoke. Esa noche que cambió mi vida para siempre, aunque yo no lo supiera todavía. Mi marido, Sergio, decidió organizar una salida con su grupo de amigos del instituto, esos que solo veo una vez al año y que siempre acaban bebiendo de más. Me pidió que lo acompañara porque si no, todo será testosterona y chistes malos. Acepté a regañadientes, porque lo cierto es que me aburría verlos hacer el ridículo cada año. El local estaba lleno. Gente riendo, bebiendo, cantando fatal. Yo me senté en una esquina con una copa de vino y la mejor intención de sobrevivir a la noche sin parecer borde. Sergio y sus amigos estaban borrachos en menos de una hora. Él cantaba Mediterráneo de Serrat con su mejor amigo, mientras yo miraba el reloj y rezaba para que se le pasara pronto la tontería. Y entonces lo vi. Al otro lado del bar, un tipo solo, apoyado en la barra, vestido de negro. Alto, moreno, con esa cara de tipo que no necesita sonreír para que lo mires 2 veces. Me estaba observando. No como un baboso, no como un borracho más. Me miraba como si ya supiera algo de mí. Como si supiera que yo estaba a punto de cometer una locura, incluso antes de que yo lo supiera. No apartó la vista. Me mantuvo la mirada todo el rato. Yo, como una idiota, jugué al juego. Le sonreí. Bajé la vista. Volví a mirar. En algún momento, él se acercó. Me preguntó si me gustaba el vino. Le dije que no tanto como los silencios incómodos. Nos reímos. Y a los 5 minutos, ya estaba hablando con él como si nos conociéramos de toda la vida. Se llamaba Iván. Tenía 41 años. Trabajaba en Valencia pero estaba en Madrid por temas de trabajo. Me dijo que odiaba a los karaokes, pero que le había arrastrado su prima. No me pidió el número. No intentó besarme. Solo hablamos. Pero la conversación fue como una descarga. Como si hubiera estado dormida durante años y de repente alguien me hubiese dado un puñetazo en el alma. Mientras Sergio cantaba otra de Sabina desafinando como un gato pisado, yo sentía que mi cuerpo estaba en una mesa, pero mi mente ya estaba en otra parte. Ya estaba con él. Al final de la noche, Iván se despidió con un hasta pronto, Laura. Ni siquiera me había dado cuenta de que le había dicho mi nombre. Volví a casa con Sergio, en silencio, con esa extraña sensación de que algo acababa de empezar. Algo que no se podía deshacer. Esa fue la noche en que empecé a traicionar a mi marido. La semana siguiente a aquella noche fue extrañamente tranquila. Sergio volvió a su rutina como si no hubiera pasado nada, como si el karaoke no hubiera sido más que una noche más para sumar a su colección de historias sin gracia. Yo, en cambio, no podía quitarme a Iván de la cabeza. Revisaba mentalmente cada palabra, cada mirada, cada gesto suyo, como si hubiera algún mensaje oculto que se me hubiera escapado. Me sentía estúpida por hacerlo, pero no podía evitarlo. Me juré a mí misma que no pasaría de ahí, que solo había sido un momento tonto, que ya estaba. Pero no era verdad, y lo sabía. El viernes siguiente, Sergio volvió a mencionarme otra cena con amigos. Esta vez era con sus compañeros del instituto, pero con los que viven fuera, esos que solo vienen a Madrid una vez al año. Le dije que no me apetecía y que fuera solo. Él me miró raro, porque normalmente no me importaba acompañarlo, pero no insistió. Me dijo que volvería tarde y que no me esperara despierta. Fue la primera vez que sentí alivio al verlo cerrar la puerta por fuera. A las 11 de la noche, mientras cenaba sola en la cocina con el móvil en la mesa, me llegó un mensaje. Era de un número desconocido. ¿Hoy también decidiste quedarte en casa? No necesitaba adivinar quién era. Tardé 1 minuto en responder. Sí, ¿tú también en Madrid? Siempre estoy de paso, Laura. Ese mensaje no decía nada, pero me hizo sentir de todo.
Seguimos hablando por WhatsApp durante casi 2 horas. Nada explícito, nada que pudiera servir como prueba en un juicio, pero cada frase tenía una tensión que no sabía cómo manejar. Me dijo que si quería tomar un café al día siguiente. Le dije que estaba ocupada. Me dijo que lo imaginaba, pero que igual me mandaba la ubicación por si cambiaba de idea. Lo hizo. No respondí. El sábado por la mañana me desperté temprano y pasé toda la mañana haciendo como si tenía cosas que hacer, como si la casa necesitara estar perfecta, como si yo necesitara estar perfecta. A las 11:30 ya estaba vestida y maquillada. A las 12:05 estaba en el bar que Iván me había mandado. Solo hablamos. Otra vez. Pero esta vez me cogió la mano. Me dijo que me gustaba complicarme la vida. Yo no respondí. Él pagó la cuenta y nos fuimos. No pasó nada. Esa vez. 3 días después, Sergio llegó a casa más serio de lo normal. Me preguntó si podía hablar conmigo, y yo sentí que se me paralizaba el estómago. Me senté frente a él en el salón. Me dijo que quería preguntarme algo, pero que necesitaba que le respondiera sin rodeos. Le dije que adelante. Respiró hondo y me dijo, ¿tú estás con alguien? Así, sin rodeos, sin adornos. Me pilló tan desprevenida que no supe qué decir. Lo primero que pensé fue en mentir. En negarlo todo. En decirle que estaba loco. Pero él no me estaba mirando como alguien que sospecha. Me estaba mirando como alguien que ya sabe la respuesta. Tardé demasiado en contestar. ¿Por qué preguntas eso? Solté. Él no reaccionó. Siguió con la misma expresión, como si ya hubiera escuchado esa respuesta antes. No tiene sentido contártelo ahora. Solo dime si estás viendo a otro hombre, Laura. Esta vez sí que sentí miedo. No por él, ni por mí, sino porque, por primera vez, me di cuenta de que estaba a punto de destruir todo lo que habíamos construido en 13 años. Dudé. No lo estoy viendo. Nos hemos visto un par de veces. Solo eso. Sergio apretó los labios y asintió con la cabeza, sin mirarme. Se quedó así, inmóvil, durante casi un minuto. Cuando finalmente habló, fue con una voz mucho más tranquila de lo que yo esperaba. ¿Cómo se llama? Le dije que no era importante. Se rió, sin ganas. ¿No es importante? Pues dime algo que sí lo sea, porque ahora mismo no sé qué pensar. No supe qué decir. Él se levantó, cogió las llaves del coche y se fue. No gritó. No rompió nada. No me insultó. Solo se fue. Esa noche no volvió a casa. Yo no dormí. Estuve en el salón, en silencio, escuchando los sonidos de la calle como si fueran respuestas a preguntas que no sabía cómo hacerme. Al día siguiente, Sergio regresó por la mañana, con los ojos hinchados y sin afeitar. No me dijo dónde había estado. Tampoco me preguntó nada más. Solo me dijo, ahora sí es importante. Dime todo. Todo. Y ahí empezó el principio del fin. Cuando Sergio dijo que quería saber todo, no se refería a una charla superficial. Quería fechas, lugares, nombres, y quería escuchar de mi boca cada detalle aunque eso me avergonzara. Al principio intenté mantenerlo todo vago, como si contándolo sin emoción doliera menos, pero eso solo lo hizo enfadarse más. Se sentó en la silla frente a mí, me miró sin pestañear y me soltó, deja de tratarme como si fuera imbécil, Laura. Tú crees que diciendo lo mínimo me estás protegiendo, pero lo único que haces es confirmarme que todo lo que sospecho es verdad. ¿Dormiste con él? Me quedé en silencio. Sabía que esa era la pregunta que él quería evitar y que yo quería evitar responder, pero también era la única que importaba. Él no apartó la mirada y repitió la pregunta sin cambiar el tono.
¿dormiste con él o no? Le dije que sí. No busqué excusas, no intenté disfrazarlo. Solo dije que sí. Lo siguiente que hizo fue levantarse de la silla y caminar por la habitación como si le costara estar quieto. No gritó, pero todo su cuerpo parecía contener una rabia que no sabía por dónde salir. Me preguntó cuántas veces, si había sido en nuestra casa, si alguien sabía. Respondí a todo. No me enorgullezco, pero pensé que, si ya había roto todo, al menos debía tener la decencia de no mentirle más. Le dije que había pasado solo una vez, que fue en un hotel, que nadie más lo sabía. No sé si me creyó o simplemente decidió no seguir preguntando. Me dijo que había empezado a sospechar desde hacía semanas. No por mensajes, ni por cosas raras en el móvil, sino porque yo ya no lo tocaba igual, ya no le hablaba igual, y porque había notado una desconexión que no sabía cómo nombrar, pero que estaba ahí. Le dije que no había sido algo planeado, que todo empezó con una conversación inocente y que me dejé llevar. Me interrumpió en seco: no te dejaste llevar, decidiste seguir. Que no es lo mismo. Y tenía razón. Después vino el reproche más duro, no por lo que dije, sino por lo que él sintió. Me dijo que lo peor no era haberme acostado con otro, sino haberlo mirado a la cara durante días fingiendo que todo estaba bien, haberle dado besos por compromiso, haber compartido la cama con él como si nada hubiera cambiado. Me dijo que se sentía sucio, como si hubiese estado viviendo con alguien que le mentía cada vez que lo miraba a los ojos. Y aunque no gritó, esa parte fue como un golpe. Porque tenía razón, y porque yo no había pensado en eso. Solo en mi propio vacío. Intenté justificarme, no como excusa, sino porque necesitaba que supiera que no lo hice por odio ni por venganza. Le dije que me sentía sola, que hacía tiempo que ya no me sentía mujer, que nuestra relación se había vuelto monótona, que necesitaba sentirme deseada, vista, viva. Él me escuchó sin interrumpirme, pero con los brazos cruzados y los labios apretados. Cuando terminé, me preguntó si todavía quería estar con ese hombre. Le dije que no. Me miró como si no me creyera, pero no dijo nada. Después de eso, hubo un silencio largo. Él se fue a la habitación y cerró la puerta. Yo me quedé sentada en el sofá, sin saber si debía entrar o irme o simplemente desaparecer. No hice nada. Pasaron casi 2 horas hasta que volvió a salir. Me dijo que necesitaba aire y que iba a salir a caminar. Me pidió que no lo siguiera. Lo vi cerrar la puerta detrás de él sin mirar atrás. Esa noche volvió muy tarde. Yo ya estaba acostada, fingiendo dormir. Se metió en la cama sin decir una palabra. No me tocó. Al día siguiente, se despertó antes que yo y preparó café como cualquier otro día. Actuó con una frialdad casi profesional, como si de pronto nuestra vida se hubiera convertido en una transacción. Me dijo que iba a tomarse unos días para pensar qué quería hacer. Que necesitaba espacio. Que no sabía si esto tenía arreglo o no, pero que no iba a tomar decisiones en caliente. Le pregunté si me odiaba. Me dijo que no, pero que ahora mismo tampoco me reconocía. A lo largo del día lo vi intentar comportarse con normalidad, pero todo era forzado. No quiso comer, no quiso ver la tele conmigo, no quiso hablar más del tema. Solo quería tiempo, y no podía reprochárselo. Me sentí estúpida por pensar que confesarlo todo nos acercaría. Lo único que logré fue confirmar sus peores sospechas y hundir algo que, aunque ya estaba agrietado, aún se mantenía en pie. 2 días después, dejó de hablarme por completo. No hubo gritos, ni portazos, ni amenazas. Solo silencio. Un silencio tan denso que dolía más que cualquier discusión. El único sonido en casa era el de los platos, la cafetera, las puertas abriéndose y cerrándose, y alguna llamada rápida con su madre o su trabajo.
Yo sabía que ese silencio era la antesala de algo mucho más duro. Lo único que no sabía era cuándo iba a llegar. Durante una semana, Sergio no habló más de lo necesario. Me daba los buenos días, respondía con monosílabos si le hacía alguna pregunta y dormía dándome la espalda. No me reprochaba nada, no me pedía explicaciones, no lloraba. Y eso me empezaba a poner nerviosa. Lo conocía demasiado bien como para pensar que se estaba resignando. Algo estaba haciendo, algo estaba preparando, y yo no tenía forma de saber qué. Nunca había sido una persona vengativa, pero esa calma, ese control, no era natural. Era un silencio con intención, no el de alguien que se rinde, sino el de alguien que calcula. Yo seguía yendo a la tienda como siempre, intentando actuar con normalidad, pero no podía concentrarme. Me sorprendía revisando el móvil cada media hora, temiendo encontrar alguna señal de que él ya había contado todo a alguien o que había hecho algo irreversible. Pero no llegaba nada. Ni mensajes, ni llamadas, ni preguntas raras de amigos o familiares. Todo en apariencia seguía igual. Hasta que llegó el sábado. Esa mañana, Sergio se levantó más temprano que yo, se duchó, se afeitó, se vistió con ropa que hacía meses no usaba, una camisa nueva, zapatos limpios, hasta colonia. Cuando salí a la cocina, él estaba tomándose un café como si fuera un día cualquiera. Le pregunté si tenía algún plan y me contestó sin mirarme que iba a salir un rato, que tenía una comida. No explicó con quién ni dónde, y yo no pregunté más. Pero algo no cuadraba. Volvió a casa a las 8 de la tarde, más sonriente de lo que lo había visto en semanas. No dijo nada, no compartió detalles. Solo me preguntó si podía dormir en el sofá esa noche. No protesté. El domingo, otra vez. Salió por la mañana y volvió entrada la tarde. Esta vez llevaba una bolsa con ropa nueva. Me dijo que prefería que cada uno durmiera en habitaciones separadas. Me quedé en silencio. Empezaba a ver el patrón. Lo estaba haciendo a propósito. Me estaba borrando de su vida poco a poco, sin necesidad de gritos ni escenas, solo con hechos. Y dolía más que si me hubiera gritado en la cara todo lo que pensaba de mí. El lunes, después del trabajo, encontré una caja en mi armario. Dentro, ropa doblada, mis cosas personales, algunas fotos. Encima de todo, un sobre. Dentro del sobre, había una copia de un documento de separación de bienes, un número de cuenta y una nota que decía, esto es lo que me parece justo. Si no estás de acuerdo, podemos hablarlo con abogados. Me quedé helada. No solo porque lo había hecho sin decirme nada, sino porque lo había hecho con una frialdad quirúrgica, como si ya no quedara nada entre nosotros, ni rencor, ni amor, ni pena. Solo una necesidad de eliminarme de su vida sin dejar cabos sueltos. No reaccioné de inmediato. Fui a buscarlo al salón y le pregunté si eso significaba que quería divorciarse ya. Me respondió que no, no todavía, pero que era mejor tener todo preparado. Le pregunté si estaba viendo a alguien. Me miró como si le diera vergüenza mi pregunta y respondió que no, pero que había hablado con alguien. Una amiga, dijo. Una mujer del trabajo con la que había empezado a salir a caminar después del horario, que lo había escuchado sin juzgarlo, que le había dado otra perspectiva. Yo le pregunté si había pasado algo físico. Me dijo que no, pero que si lo hacía no pensaba esconderlo. No te debo nada, fue lo único que añadió antes de levantarse del sofá y encerrarse en el cuarto de invitados. Los días siguientes fueron un castigo lento. Sergio ya no evitaba mostrarse feliz, no disimulaba cuando sonreía con el móvil en la mano o cuando hablaba por teléfono en voz baja. No necesitaba decir nada. Solo hacía su vida como si yo no estuviera. Y eso, más que los reproches, fue lo que me quebró. No tener ningún espacio en sus decisiones, en su rutina, en su mirada.
Empezó a no cenar en casa, a salir los viernes, a no preguntarme nada. Y cuando una noche no volvió hasta la mañana siguiente, entendí que ya no había vuelta atrás. Fui yo quien le pidió hablar. Me senté en la cocina y le dije que necesitaba saber si esto era una separación temporal o definitiva. Me dijo que no sabía. Que no quería tomar decisiones en caliente, pero que tampoco iba a fingir. Me preguntó si yo quería seguir con él. No supe qué responder. No por duda, sino porque en ese momento me di cuenta de que lo había perdido, que por más que dijera que sí, que quería arreglarlo, él ya estaba en otro lugar, emocionalmente lejos, conectado a una vida que ya no me incluía. Esa fue su venganza. No fue gritar, no fue humillarme, no fue vengarse acostándose con alguien más. Fue borrarme de a poco, hacerme sentir invisible, como si mi presencia le diera igual, como si ya no significara nada. Y funcionó. Me hizo sentir más sola que nunca. Porque una cosa es que te odien, y otra muy distinta es que te ignoren con una calma que te deja sin argumentos ni esperanza. Durante días vivimos como dos desconocidos que comparten una casa por obligación. Él seguía saliendo cada vez más, incluso los días laborables. A veces volvía a las 11 de la noche, otras pasadas las 12. Yo fingía dormir, pero escuchaba cómo entraba, dejaba las llaves con cuidado en la encimera y se iba directamente al cuarto de invitados. No hablábamos, no discutíamos, no hacíamos ningún intento de reconciliación. Yo no podía seguir así, y aunque sabía que ya había perdido, necesitaba hablar con él una vez más, cara a cara, sin rodeos, sin reproches disfrazados. Quería saber si había algo que aún se pudiera rescatar o si ya estaba todo terminado, incluso si él ya había empezado otra relación. Esperé al sábado por la mañana porque era el único momento en el que solía quedarse en casa más de 2 horas seguidas. Me levanté antes que él y preparé café. Cuando lo vi salir del baño, le pedí que se sentara conmigo un momento. Dudó, pero aceptó. Se sentó sin mirar el café que le había puesto y esperó a que hablara. Le dije que no podía seguir viviendo en esa situación, que necesitábamos una conversación seria, una última conversación. Él asintió y se quedó en silencio. Le pregunté si ya había tomado una decisión. Me respondió que no, pero que cada día que pasaba en ese ambiente se alejaba más de cualquier posibilidad de reconciliación. Le dije que entendía que necesitara espacio, pero que después de tanto tiempo juntos merecíamos cerrar esto de una forma clara. Le pregunté si aún sentía algo por mí. Me miró fijamente durante unos segundos antes de responder. Me dijo que sí, que era imposible no sentir algo después de tantos años, pero que ese sentimiento ya no era amor. Era una mezcla de decepción, agotamiento y resignación. Le dije que yo no sabía cómo llegamos a ese punto, pero que no había pasado por mi cabeza que esto nos destruiría así de rápido. Me respondió que lo rápido fue la ruptura visible, pero que el deterioro venía de mucho antes, solo que ninguno quiso enfrentarlo. Que mientras yo buscaba emociones fuera, él trataba de mantener lo poco que quedaba en pie. Le pregunté si había alguien más. No para reclamarle, sino para entender si ya estaba empezando otra historia. Me dijo que no había nadie, pero que no pensaba cerrarse a nuevas relaciones, que por primera vez en mucho tiempo sentía que podía vivir sin sentirse atado. Que había pasado años cuidando de la casa, del trabajo, de mantener todo estable, y que ahora se había dado cuenta de que esa estabilidad no servía de nada si uno de los dos no estaba realmente ahí. Le dije que había cometido un error, que lo sabía, que no buscaba excusas. Le pregunté si creía que alguna vez podría perdonarme. Me dijo que no lo sabía. Que quizás algún día lo haría, pero que eso no implicaba que pudiera volver a confiar en mí. Y que sin confianza, no hay pareja posible. Le pregunté qué quería hacer con la casa. Me dijo que no había tomado ninguna decisión concreta, pero que estaba pensando en alquilar un piso y dejarme el lugar hasta que decidiéramos si íbamos a vender o no.
Me preguntó si yo quería seguir en la casa. Le respondí que no lo sabía, que todo me parecía irreal, como si estuviéramos firmando papeles sobre una vida que hace un mes era nuestra y ahora era solo un trámite. Se quedó en silencio. Luego dijo que entendía cómo me sentía, pero que él había tenido un mes entero para asimilarlo y que ya no sentía lo mismo. Que me había dado el beneficio de la duda cuando lo confesé, que incluso pensó que podríamos intentarlo de nuevo, pero que cada día de silencio, cada mirada que evitábamos, cada noche separados, lo alejaba más de cualquier intento de reconstrucción. Le dije que aún me dolía todo esto, que no lo había hecho por odio ni por venganza, que no estaba buscando algo serio fuera, que fue un error estúpido y cobarde. Él dijo que no dudaba de eso, pero que los errores tienen consecuencias, y que no podía obligarse a vivir con alguien que ya no le generaba seguridad. Me dijo que no me odiaba, pero que no quería seguir en una relación donde se sentía vigilante en lugar de compañero. Que lo que más le dolía no era el engaño físico, sino todo lo que vino después. La indiferencia, la falta de honestidad durante semanas, el saber que mientras él trataba de conectar conmigo, yo ya estaba en otra parte. Le pregunté si había algo que pudiera hacer para cambiar lo que estaba sintiendo. Me respondió que no esperaba que yo hiciera nada. Que esa presión ya no era suya. Que ahora le tocaba pensar en él, y solo en él. Me dijo que se iba a ir de casa esa misma semana. Que ya había visto un piso y que iba a firmar el contrato el lunes. Que me dejaba tiempo para organizar mis cosas, para pensar en lo que iba a hacer con la tienda, con mi vida. Que no me dejaba con rencor, pero tampoco con esperanza. Cuando se levantó de la mesa, supe que esa era la última vez que íbamos a hablar como pareja. Le dije que lo sentía. Me miró y solo dijo, yo también, Laura. Yo también. Y se fue. Cuando Sergio se fue de casa, no hubo gritos, ni llanto, ni escenas. Solo cerró la puerta y no volvió. Al día siguiente, me desperté sola en la cama y no supe qué hacer. No tenía planes, no tenía a nadie con quien hablar de eso, y lo peor era que tampoco tenía ganas de justificarme más. Nadie lo sabía todavía, ni mi madre, ni mis amigas, ni nadie del trabajo. Solo él y yo, y ahora él ya no estaba. El silencio de la casa era distinto al de los días anteriores. Esta vez no era tensión. Era vacío. Un vacío que no había calculado, porque aunque sabía que era probable que se fuera, no había asumido lo que significaba de verdad vivir sin él. Durante los primeros días, no quise contarle a nadie. Seguí yendo a la tienda como si todo estuviera en orden. Cuando me preguntaban por Sergio, decía que estaba muy ocupado. Respondía con frases rápidas, sin dar pie a más conversación. Pero llegó un momento en que no pude sostenerlo más. Mi hermana fue la primera en notarlo. Me preguntó si estaba todo bien y no supe mentir. Le conté la verdad, sin detalles, pero con suficiente claridad como para que entendiera que había sido mi culpa. Su reacción fue directa. Me dijo que no entendía cómo había sido capaz, que si él siempre había estado ahí, cómo pude fallarle así. No la culpé. No busqué defenderme. Me limité a aceptar sus palabras y a dejar que dijera lo que necesitaba decir. Después, me dejó sola. Poco a poco, me fui enfrentando a la realidad. Empezaron las preguntas de conocidos, las miradas incómodas, los mensajes que no respondía. Todos sabían que algo había pasado, aunque nadie decía nada. Yo me limitaba a seguir con mi rutina, sin esperar nada. Empecé a dormir poco, a comer menos, a mirar el móvil esperando un mensaje de Sergio que nunca llegaba. Pensé en escribirle varias veces, pero siempre me detenía antes de enviar algo. Sabía que no había nada nuevo que pudiera decirle. Lo había dicho todo en esa última conversación. Pasaron 3 semanas hasta que lo volví a ver. Fue en el supermercado, una tarde cualquiera.
Estaba en la fila de la caja cuando lo vi entrar. Llevaba ropa informal, se lo notaba más relajado, diferente. Me vio, dudó un segundo y se acercó. Me saludó con un hola seco, pero sin rencor. Le pregunté cómo estaba y me dijo que bien, que se estaba adaptando. Le pregunté si necesitaba algo, si podíamos hablar un rato. Me dijo que no era buena idea. Que no quería volver a esa conversación porque ya no esperaba nada más. Que prefería dejar todo como estaba. Le dije que entendía. Que no iba a insistir. Me dio un gesto de asentimiento y se fue. No miró atrás. Esa fue la confirmación de que se había terminado. De verdad. Sin drama, sin espectáculo. Solo con distancia y decisión. Yo me quedé parada unos segundos antes de salir del supermercado con la sensación de que, por fin, no iba a intentar recuperar algo que ya no existía. A partir de ese día, empecé a reorganizar mi vida. Empecé a mirar la casa con otros ojos, como un espacio que ya no era compartido, sino solo mío. Cambié algunos muebles de sitio, tiré cosas que llevaban años acumulando polvo, y abrí una cuenta nueva con otro banco. No como símbolo de nada, sino porque necesitaba volver a tomar decisiones por mí misma. Un mes después, firmamos el acuerdo de separación. Fue rápido, práctico, sin discusiones. Él ya tenía todo listo. Yo solo tuve que leer y firmar. Al final del encuentro, nos dimos la mano. No hubo abrazos ni palabras largas. Solo un gesto cordial entre dos personas que se conocieron, que compartieron una vida y que ahora solo compartían un cierre. Cuando salí del despacho, sentí una calma rara. No era alivio. Era aceptación. Por fin podía decir en voz baja que mi matrimonio había terminado, sin llorar ni sentir culpa. Lo dije una vez, sola, en voz baja. Luego lo repetí frente al espejo, y me miré sin apartar la vista. Hoy han pasado casi 2 meses desde que se fue. No he vuelto a hablar con él, y ya no espero hacerlo. No sé si algún día volveremos a cruzarnos, si nos saludaremos con cordialidad o con indiferencia. No sé si volveré a enamorarme o si voy a estar sola durante mucho tiempo. Tampoco me preocupa. Lo único que sé es que cometí un error que no puedo borrar y que, por primera vez, estoy dispuesta a vivir con las consecuencias sin buscar excusas. Sergio no me castigó. No me destruyó. Solo me dejó sola con lo que hice. Y ahora soy yo la que tiene que reconstruirse sin su ayuda, sin su presencia, sin su perdón. He aprendido que no todo se arregla con perdón, que hay daños que no tienen solución, que cuando se pierde la confianza, no siempre hay espacio para volver a empezar. Y aunque duela, a veces eso es lo más justo. Para él. Para mí. Para lo que alguna vez tuvimos. Esta no es una historia con un final feliz, pero es la historia que me tocó vivir. Y ahora es mi responsabilidad seguir adelante, sin esperar que nadie me salve. Porque lo que rompí, ya no se puede arreglar. Solo puedo aprender a vivir con ello. Y lo haré. Sin dramatismo. Sin lamentos. Solo con honestidad. Por primera vez, conmigo misma.